La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este primer ciclo de videoconferencias gratuitas del 2021, con el último tema, el cual es la didáctica y la tecnología educativa, presentada por el doctor Jorge Florentino Briceño desde México. Antes de comenzar, me gustaría leer un poco sobre la vida profesional y educativa del doctor Jorge. Él es doctor en educación, maestro en docencia universitaria, licenciado en educación básica, maestro en educación básica y licenciado en educación media en la especialidad de matemáticas. Él es docente académico de los programas de doctorado que impartimos aquí en UNICEPES, como el doctorado en investigación y docencia y doctorado en proyectos, entre otros programas de posgrado que ofrecemos aquí en la UNICEPES. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues cuando a mí me invitaron a participar, estuve pensando, bueno, algo ad hoc para lo que estamos viviendo y para desestresarnos un poquito y para que nos demos cuenta que esto que vivimos ahora, pues es algo que nosotros, al menos en México, ya teníamos una tradición de haberla vivido y la fuimos obviando, la fuimos haciendo a un lado. Muchas veces las cuestiones históricas o las cuestiones que uno realiza, ¿sí? Son rescatables para poder entender el hoy. Y el tema de la didáctica y la tecnología educativa en este momento, pues es vital. Es vital porque ahorita hay un tremendo estrés. Los maestros de educación básica están recibiendo mensajes de WhatsApp con tareas a medianoche, porque a esa hora llegan los papás y les pueden prestar el teléfono. Hay comunidades rurales en donde los maestros están haciendo perifoneo, ponen una bocina en su coche y desde ahí están impartiendo clases. Hay otros más curiosos que hasta en triciclo con plásticos y van casa por casa. Pero en todo este proceso uno se pregunta, bueno, pues no, ya había una didáctica desde Comenio, que no existía una tecnología educativa desde los años 60 y que los que estudiamos en la normal para profesores de primaria tuvimos que llevar 3 módulos de tecnología educativa cuando estudiamos para ser profesores. ¿Y qué pasó con eso? ¿Y por qué ahorita estamos estresados? Nos da dolor de cabeza y de pronto decíamos, pues cuando yo iba a dar clase y tenía 40 grupos en la secundaria, todavía me iba yo a tomar el café. Y ahora ni café tomo porque estoy todo el día sentado o sentada en la computadora. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde quedó la didáctica? ¿Y dónde quedó el aprovechamiento de la tecnología? Entonces la charla de hoy va a ser recordar algunas cosas que son esenciales y que nos hemos olvidado. Una analogía del COVID. El lavarse las manos no es algo nuevo. Es algo que desde hace muchos años siempre nos decían, lávate las manos, lávate las manos. Y muchos no lo hacíamos. Y ahora sí nos tenemos que lavar las manos no una vez, 50 veces al día. Y entonces tal vez en la charla de hoy salgan cosas de que digamos, y yo me daría por muy bien servido que cuando menos 2 o 3 dijeran, ¡ay, ya lo entendí! ¿Sí? Esta relación de didáctica y tecnología educativa es vital en este momento. De lo contrario, no nada más ustedes, hasta a mí me está pasando, todos vamos a terminar con un tecnoestrés, ¿sí? Y en lugar de COVID, pues vamos a terminar con una parálisis facial. Entonces, algo de esto para aminorar como una aspirina o un analgésico, todas estas situaciones que estamos viviendo, pues de eso se trata esta charla del día de hoy. A manera de introducción, ¿de qué hablamos cuando escuchamos la palabra didáctica? Pues enseguida empezamos a pensar,
que hay un maestro o un alumno y que hay una institución, una escuela, y tenemos ya saberes ¿sí? Como cuando nos dicen el juego de qué veo, ¿no? Y entonces ya tu mente ya procesa enseguida la información. Y cuando oímos didáctica, pensamos en proceso enseñanza-aprendizaje. Es lo primero que se nos viene a la mente. Pero, pues acostumbrados nosotros a los esquemas de ambientes áulicos, pues estamos pensando en un grupo de alumnos, en unas sillas, en un pizarrón, en material didáctico, ¿sí? En estrategias de aprendizaje, en mediación, en socioformación y en un montón de cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida como maestros. Pero resulta que ahora, cuando hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos una persona que está aprendiendo y que al estilo de la educación romana, tenemos a la mamá ayudando a resolver lo que el maestro está pidiendo allá en la computadora, o lo que el grupo que están reunidos en Zoom o en Meet o en cualquier otra aplicación, y resulta que las funciones que ejercía la mamá romana, ahora la ejerce la mamá del siglo XXI, acompañando al hijo o a la hija para que resuelva las tareas, y más si es preescolar. Y entonces me pregunto, bueno, entonces, ¿qué es, por dónde va la didáctica? ¿Nos regresamos o avanzamos? Y algo curioso, si yo digo, bueno, y tecnología educativa, ahí curiosamente no lo asociamos al grupo donde están los alumnos y donde están las sillas, sino que lo asociamos con la computadora. Y eso es algo que también nos ha prejuiciado un poco a pensar que la didáctica y tecnología educativa no tienen el mismo objeto de estudio, cuando que sí lo tienen. La tecnología educativa inicia precisamente por ver desde el punto de vista de Skinner, que decía que lo hemos satanizado tanto, pero él decía que si queríamos que los alumnos aprendan bien, pues tenía que haber una buena enseñanza. Claro, una enseñanza conductista de aquella época, que ahora nosotros llamamos una enseñanza tradicional, pero que ahora si vemos de este lado, nos parecería más skinneriano el modelo de la mamá con la niña y la computadora que los niños que están haciendo las actividades en equipo. Eso es una paradoja, porque se supone que avanzamos, ¿no? Pero también eso nos demuestra la complejidad y la incertidumbre que vive en este momento el sistema educativo mundial. Porque entonces te preguntas, bueno, ¿y la escuela para qué sirve? Y tecnología educativa, prejuiciosamente nosotros la ubicamos con lo que era referente todo a las TIC, las tecnologías de la información, y sale TIC, y sale TAC, y TikTok, y etcétera, etcétera. Pero en realidad, la didáctica, la tecnología educativa, se ocupan de lo mismo, solamente que desde dos maneras distintas de verlas. Y ahora, con la pandemia, pues nos confrontaron esto, y al unirse no logramos entender cómo se unen para que ya esa mediación que hacía yo con esos trabajos que hacían los alumnos y que ahora me los mandan en foto, y no sé si lo hizo el alumno, lo hizo la mamá, y que antes no necesitaba yo a la mamá junto del alumno, pero que ahora cuando estoy preescolar, necesariamente tiene que haber alguien junto al niño, porque si no el niño estaría jugando, estaría corriendo, y la computadora estaríamos viendo al gato o alguna mascota ahí en lugar del niño o la niña. Entonces, a manera de introducción, la primera hipótesis que yo les planteo es que existe una vinculación total entre la didáctica
y la tecnología educativa porque atienden lo mismo. Y que en este momento una no es más que la otra. Alguien diría, pero es que a mí me enseñaron para dar clase con niños ahí en el salón y me enseñaron dinámicas y me dijeron que la famosa zona de desarrollo próximo, y ahora estoy con una computadora y no los veo y no sé sus emociones. Pero si nos damos cuenta, alrededor de esto hay dos palabras clave: enseñanza y aprendizaje. Y entonces aprender es una cosa, enseñar es otra cosa, que tienen que converger, ¿sí?, en algo, que es el logro del aprendizaje. Bueno, pues a manera de esta introducción, pues vamos a iniciar con la didáctica, la primera parte de este binomio, que en realidad se vuelve un trinomio. Al final van a ver por qué. Inicialmente, desde antes de Comenio, cuando se empiezan a hacer los primeros libros sobre cuestiones de la educación, desde la época de los griegos, cuando los liceos, pasando por toda la época escolástica, en donde toda la educación medieval basada en un modelo totalmente memorístico, ¿sí? Es Comenio a quien le dan el mérito de, con su didáctica magna, iniciar una nueva mirada hacia cómo debería de enseñarse, ¿sí? Y logra traspasar lo que era la escolástica. Curiosamente, esa didáctica magna de Comenio, si nosotros la revisamos ahora, nos vamos a encontrar algunas cosas elementales, como el lavado de manos que estamos utilizando ahora, que no es nuevo. Nos vamos a dar cuenta que en este momento lo que requerimos es no modelos únicos ni modelos centrados, sino algo totalmente abierto, flexible, libre, para poder seguir hablando de que existe un proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica empieza como arte. Nunca le dieron el estatuto de ciencia, era un arte, ¿sí? La retórica para los griegos fue un arte, ¿sí? El hecho de hacer una disertación en latín en la Edad Media era un arte. Y de arte, ¿sí?, ya con las postrimerías del siglo XVIII, ya para el XIX, pues la didáctica empieza a retomar un estatuto dentro de la pedagogía, pero la pedagogía siempre la tenía como parte de, ¿sí? Hasta que, pues, se revela y reclama su estatuto de ciencia. ¿Por qué? Porque la cuestión educativa no es cuestión nada más pedagógica. Cuando nosotros revisamos nuestros saberes para enseñar, y lo estamos viendo ahorita necesitamos saberes tecnológicos. Y alguien se espanta cuando en el grupo de WhatsApp uno arma una tertulia sabatina para hablar de metodología con videos, con audios, o cuando le dice a un grupo, vas a hacer un TikTok en donde me digas cómo se hace un marco teórico de una investigación, y lo subes a WhatsApp. Y entonces tienes que tener ciertas habilidades digitales para poder hacer esa actividad. Y curiosamente, a veces a alguien le dice uno, en LinkedIn sube tu diapositiva, y te pregunten, ¿y qué es LinkedIn? Entonces, los que estamos en el campo educativo y sobre todo en educación superior, donde se suponía que manejábamos estas cuestiones de tecnología, ya de ciencia, ¿sí? Ahora se dan cuenta, ya la didáctica no solo es arte, tampoco es ciencia, no es sistematizar lo psicológico con lo pedagógico, lo social, para poder crear un diseño
plan de clase instruccional, como lo quieran llamar, pero para que se dé un aprendizaje, sino que ahora hay un tercer elemento que está inmerso en la didáctica, que es lo tecnológico, y que ya lo venía manejando desde los años 50, cuando aparecen los primeros programas para que en los ordenadores trabajaran los alumnos. Y la gamificación pues fue a la par. Sin embargo, no estaba contemplado más que como recurso, un recurso. Y allá en tu planeación venía un apartadito que decía recursos, y ahí podías utilizar la tecnología. Pero ahora la didáctica sin la tecnología no es didáctica, porque ahora no solamente es el arte de enseñar, ni es utilizar los saberes psicológicos para ver si vas a lograr un aprendizaje conductista, cognitivista, o constructivista, o conectivista, o todos los itas que les podamos poner. Ahora también se trata de, ¿a través de qué? De la tecnología. Y esto le da una nueva mirada a la didáctica. Y los puristas dirían, no es que no puede ser, es que didáctica es una cosa, no me la revuelvas con tecnología. Pero si no la revolvemos con tecnología, ¿qué estaríamos haciendo ahorita? Los alumnos estarían sentados en su casa y nosotros en la nuestra, y no estaría pasando nada. Entonces, siempre que hay una crisis a nivel mundial, se tumban paradigmas y se caen torres, y precisamente en la cuestión didáctica está ocurriendo eso. Y de pronto nos dimos cuenta que la socioformación pues estaba muy bien en el aula, pero la socioformación aquí en la didáctica tecnológica, pues ¿cómo la aplicas? ¿Cómo te acercas al alumno y a cuestionarle y decirle, ¿qué estás haciendo? Aquí Margarita Gómez ya no podría venir a hacer sus dictados a los niños para ver cómo aprenden, porque no los tiene. Entonces, hay una incertidumbre, hay un paradigma roto y tienen que emerger cosas inéditas. Nosotros nos tocó un buen momento, los que estamos metidos en esto de la investigación y la docencia, porque a partir de nuevos esquemas inéditos, pues podemos nosotros crear cosas, ya sin el temor que nos digan lo que estás haciendo está mal, o que nos digan, que nos tachen de locos por intentar hacer trabajo con TikTok. Todavía meses antes de la pandemia, no era recurrente el TikTok en la educación, sino que era visto nada más como algo que hacen los muchachos para su diversión. Y ahora ya hemos visto que ese lapso de 15 segundos, ¿sí? Es mucho mejor al video que pasa el maestro donde se graba, está dando la clase en el pizarrón, la está explicando y hace la grabación y eso sube. Y en cambio, cuando en 15 segundos el alumno hace su TikTok, ¿sí? El cerebro, como es plástico, ¿sí? Aprende a aprender y procesa de una manera diferente la información a como estábamos acostumbrados en la forma libresca, ¿sí? Que vino permaneciendo hasta noviembre del 2019. Un montón de libros y lunes, martes, miércoles te toca esto y todo, las mochilas ya hasta los alumnos estaban quedando corvados porque mentira que la educación medieval libresca se había ido, ¿no? Nunca se fue ni se ha ido, ahí está, permanece, ¿sí? Y entonces la cuestión del alumno y la cuestión del maestro, ya cuando se enfrentan a una situación en donde no están visibles, pues tiene que emerger una nueva didáctica. Y no hay que obviar desde lo que hizo Comenio hasta lo que tal vez Sevillano hace unos años planteó en su didáctica del siglo XXI, pero hay que ver qué aplica y qué no aplica, ¿sí? Porque estos tiempos son tiempos
de cambios. Y tenemos que cambiar todos, porque si no cambiamos, pues seguimos en la idea de didáctica como arte o como ciencia, cuando que este concepto, pues ya vimos que está ampliamente rebasado. Bueno, pues lo mismo sucede con la cuestión del enseñante. Fíjense que curiosamente en la enseñanza aparece no como algo formal, aparece desde los primeros homínidos. ¿Cómo aprendió el antecesor de nosotros, del Homo sapiens, a cazar? ¿Sí? Porque ya hemos visto que no, el conocimiento no es propio del Homo sapiens. Ya venía de los genes de la luz mitocondrial. Vemos que aprendieron cosas. Y el primer antecesor nuestro que se fue a enfrentar un mamut seguramente terminó destrozado. Pero ¿qué pasa cuando ve que un grupo de lobos, ¿sí?, juntos atacan y una presa y la presa cae? Ah, pues es una nueva forma de obtener alimento. Y la sobrevivencia entonces hace, ¿sí?, que eso que él vio a través de sus sentidos lo replique. Ya se juntan varios y logran cazar el mamut. Con eso sobreviven con la carne, ¿sí? Entonces, esa manera de aprender es inherente al ser humano. El ser humano aprende. Nosotros aprendemos a caminar, aprendemos a hablar. ¿Y qué pasa cuando ese aprendizaje lo queremos llevar a la escuela? Pues resulta que aparece otro elemento que es el que te enseña. Y podríamos decir que alguien nos enseñó a hablar, podríamos preguntarnos quién nos enseñó a caminar, o quién nos enseñó a que si ponemos la mano en el fuego nos quemamos. Entonces, la idea del enseñante acompañando al aprendiente, ¿sí?, si bien es cierto que tiene un origen desde hace muchos años, ¿sí?, con el paso del tiempo, ¿sí?, desde las primeras o las grandes comunidades como los egipcios, los romanos, los griegos, los mismos chinos e hindúes, empiezan a generar esta figura del enseñante en lo general. Y luego se le empieza a dar diferentes adjetivos: maestro, guía, asesor. Ahora está muy de moda que es un coach, docente, profesor, etc. Y según sea el tipo de sociedad o la corriente epistemológica o filosófica o sociológica, es como el nombre del enseñante queda grabado. Pero nosotros cuando escuchamos maestro, rápidamente pensamos en alguien que está enseñando. Sin embargo, mi título dice profesor de educación primaria, no dice maestro de educación primaria, ¿sí? Y cuando te contratan, hay un tipo de profesor, todavía en la universidad eres profesor de asignatura, profesor de tiempo completo, profesor investigador. Entonces, estos adjetivos, ¿sí?, que hemos creado, en realidad todo alude a lo mismo. Pero hay una diferencia entre el enseñante artesanal, que va muy pegado al aprendizaje artesanal, y el enseñante formal, ¿sí?, el que está en una institución y enseña. Porque cabría preguntarnos, bueno, ¿y los pescadores cómo le hacen si no hay escuela para pescar? ¿Y los que cultivan tomate, cómo le hacen si no hay escuela para cultivar tomate? Pero sí hay un enseñante porque tuvieron que aprender de alguien, tal vez nada más viendo cómo se siembra o cómo se tiran las redes, ¿sí? Pero tuvo que haber un proceso en el cual él tuvo que ver a través de sus sentidos, examinar el proceso, entenderlo, comprenderlo y ahí tomar la decisión. Ahora ya vi cómo se hace, ya lo entendí, voy a tirar la red para ver si
caen los pescados. Pero cuando esto se encuadra en una institución y el enseñante es un enseñante formal al cual le damos cualquiera de estos nombres, entonces existe ya no lo informal, sino tiene que haber un proceso sistemático. Y entonces el enseñante, su función es que el alumno aprenda determinados contenidos, competencias, lo que le quieran llamar, temas, ¿sí? Pero esa es su función, que aprenda. Y dependiendo de la línea que tenga, va a decir que va a aprender un cambio de conducta, que va a aprender una conducta molar, que va a aprender móvilmente, que va a tener un aprendizaje conectado, dependiendo de su visión. Pero en el fondo lo que se trata es que se aprenda. Y la tesis de que la educación tradicional, la educación conductista, pues podríamos entonces pensar que si el conductismo de aquella época fue malo, pues todos los que somos de mi generación, de los años 70, que estudiamos la educación primaria, secundaria o la preparatoria o la normal, pues podría entonces inferirse que no aprendimos bien. Pero aquí ahí está la diferencia. Finalmente, el aprendizaje se da en el ser humano y es una esencia. Entonces, el enseñante lo único que tiene que hacer es tratar, promover el aprendizaje en esos sujetos, que pueden ser niños, pueden ser adultos, pueden ser jóvenes, pero la función es la misma. Y desde el punto de vista que tú quieras verlo, ¿sí? Se pretende lo mismo. Ya les decía yo, una premisa fundamental de Skinner. Si quieres que los alumnos aprendan, tiene que haber una buena enseñanza. Claro que él hablaba de conductas, y ahora pues es pecado hablar de conductas. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en estas imágenes, ¿sí? La docente que está hablando por celular, dando la clase al mismo tiempo en la computadora y tal vez esté haciendo otra cosa en WhatsApp o en Instagram, ahí mismo en la computadora, ¿sí? Pues está enseñando de una manera muy diferente a la otra que está frente a un grupo de niños. Y esto era muy diferente a la época, por ejemplo, de la escolástica. Y totalmente diferente a cómo aprendieron a usar el fuego los antecesores de nosotros. Lo curioso de todo esto es que la función del enseñante, ¿sí? En este momento, pareciera ser más artesanal que sistemática. Porque tienes libros, pero los libros están allá, los tienen los alumnos, tú no los ves. Pero tienes que hacer un plan de clase, porque no nada más es prender la computadora y hacer el videozoom y con eso ya, no. Tampoco es abrir la plataforma Moodle o abrir Classroom y con eso ya, no. Hay un proceso donde tú tienes que, ahora organizas, diseñas, ahora somos arquitectos tecnológicos, hemos adquirido fácilmente 12 adjetivos más que el clásico enseñante de cómo se tiran las redes en el mar. Y esto nos ha orillado precisamente la pandemia. Pero ya era un proceso que se veía venir. Y si ustedes ven estas imágenes como una línea del tiempo, pues se van a dar cuenta que pues muchas cosas no son nuevas. Pero habíamos pensado que ya habían caído en desuso. Mas, sin embargo, en el adelanto tecnológico y científico del momento, que nos dice que el cerebro es plástico, aprende a aprender, y que es mentira que haya plazos, como antes nos decían, tú puedes estudiar maestría hasta los 35 años, porque ya después no puedes estudiar maestría, tus neuronas ya no te dan.
era una concepción equivocada que había de lo que era el aprendizaje y que se reflejaba en el enseñante. Pues todos estos prejuicios en este momento, pues los tenemos que hacer a un lado y tenemos que entender que cualquiera que sea nuestra función, lo que tenemos que lograr es que los que están del otro lado y que no vemos, aprendan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, pues ahí entra la didáctica y ahí entra la tecnología educativa, con el adjetivo que nos queramos poner. Pero eso sí, en el entendido que esta función del enseñante, en este momento, trae la carga de cuando menos 12 adjetivos más, pero sobre todo el de arquitecto, porque tú tienes que armar, hacer un entrerramado que antes no hacías. Antes solamente agarrabas o incluso copiabas y pegabas tu plan de clase y decías, pues me parece este que se dio y esto voy a hacer. Y ahora no es posible. No es posible porque el aprendizaje es móvil y el alumno allá va a aprender contigo y sin ti. Y si yo aquí les estoy hablando de esto y ustedes ahorita googlean, ya deben haber googleado alguno que no está de acuerdo con lo que dije de la nodriza de la época de los romanos, ya debe haber encontrado la historia, la pedagogía romana y debe haber visto que sí efectivamente existió ese concepto. Y entonces eso no se podía hacer antes, porque en el aula no estaba permitido entrar a San Google para ver, o no podíamos refutar al enseñante. Y esto está abriendo nuevas vías que si el enseñante no las entiende, pues nosotros nos vamos a quedar rezagados, cargando los 12 o más adjetivos que nos salgan, pero no vamos a adelantar en el proceso. ¿Por qué? Porque el alumno va por el otro lado. El alumno aprende. Pero curiosamente, el alumno, ¿sí? En este momento está aprendiendo muchas veces de manera artesanal. Y todo lo que criticábamos de la educación tradicional, pues en este momento estamos recurriendo a algunos aspectos de ella, porque hay un aprendizaje transmisivo. Cuando sale allá este nadador olímpico y hace sus ejercicios, y Rommel Pacheco y todos tienen que hacer los ejercicios que él hace, pues ¿qué tipo de aprendizaje es? ¿Dónde lo ubicas? Es un aprendizaje transmisivo. Están viendo algo en la televisión y lo están replicando, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué pasó? No que lo transmisivo era malo, no nos pasábamos horas discutiendo en las aulas la educación tradicional, la educación moderna y la educación constructivista. ¿Y qué construyes en un equipo ahorita si no los tienes? Los tienes que formar virtual. Y entonces los paradigmas en este momento se caen y tienen que emerger nuevos. Pero ¿a quién le toca hacer esa emergencia? A nosotros, a los que estamos metidos en el campo educativo, ¿sí? Porque ahora, pues no es tanto ver que si hubo cambio de conducta o no en el sujeto, sino que ahora hay un aprendizaje móvil. Puede estar en el patio, puede estar en la cocina, puede estar en cualquier parte de su casa, en el baño, ¿sí? Y en ese momento está con el celular, o está con la tableta o el iPod, ¿sí? Y se está generando un proceso de aprendizaje en él. Su cerebro está procesando información. Ya no es lo clásico que había que procesar la información en un lugar sagrado al que llamábamos biblioteca. Y que universidad que no tuviera una gran biblioteca, pues no era una universidad. Y ahora quien tiene un acervo digital, ¿sí? Es más preciado que tener la biblioteca en físico. Y otro tipo de aprendizaje, el experiencial, que había quedado en desuso, como que de pronto ahora empieza a emerger. Y emerge por la necesidad de enseñar. Y para las dos partes,
porque el alumno tampoco estaba acostumbrado a que iba a ver la tele y luego le iban a mandar la consigna por WhatsApp. Y esa instrucción que se manda, pues es una instrucción, consigna, o como lo quieran llamar, pero es algo que le dice al sujeto qué va a hacer. Muy parecida a la enseñanza programada de ahí del siglo pasado. Entonces pensamos, bueno, estamos retrocediendo, estamos avanzando. Pues este modelo de educación a distancia híbrida nos hace pensar y repensar, ¿sí? De que no todo está dicho en cuestión de aprendizaje. Nosotros mismos estamos aprendiendo de nuestros alumnos y de los procesos que estamos haciendo. Yo les aseguro que un año de experiencia con este modelo de educación equivale a que hayan tomado 5 diplomados en la UNAM. Porque aquí lo tuvieron que vivir, lo tuvieron que hacer. Y si no lo hacían, ¿sí? Pues algo tenía que pasar. En cambio, el diplomado lo haces para obtener puntos, para subir, para ganar más dinero o para mostrar un título ya atrás. Entonces, la noción de aprendizaje, ¿sí? No es tanto el sustento que le demos, es que logre su cometido, que el cerebro del sujeto que está del otro lado aprenda. Pero curiosamente, nosotros tenemos que ir inmersos en ese aprendizaje, porque como el modelo es nuevo, entonces tenemos que aprender junto con el alumno. Nosotros aprender a enseñar lo que supuestamente sabíamos cómo se enseñaba, y ahora tenemos alumnos, ¿sí?, que saben más que nosotros, y que si tú les dices, por ejemplo, en metodología de la investigación, no, pues vamos a utilizar Mascudea para hacer una cartografía, resulta que él rápidamente te hace la cartografía y uno, pues, por el mismo modelo de formación que ha tenido, pues le cuesta a uno más trabajo hacer la cartografía que al alumno, ¿sí? Entonces, aprendemos en este momento de los alumnos. Alguien decía, bueno, es que es una locura usar TikTok en la educación, pero ya vimos que cuántos segundos le dedican los jóvenes de esta nueva generación cuando pasan, ¿sí?, táctilmente en el celular y están viendo Facebook o están viendo Instagram, ¿sí? Son segundos, son instantes. Y entonces, por ejemplo, esta charla, pues para unos alumnos de educación básica, pues no sería nada conveniente porque no van a aprender nada, ¿sí? Son palabras, 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 pero en cambio, si esta charla se diera a través de unos episodios de videos o de unos episodios de TikTok, tal vez les resultaría más interesante o que se les subiera a Instagram, ¿sí? Pues todo esto hace que la noción de aprendizaje, pues en este momento tenga que emerger. Y quienes quieren quedarse centrados en que, bueno, yo era constructivista y sigo siendo constructivista, pues adelante, pero tienen que entender que cuando está mandando la indicación por WhatsApp, no es constructivista, está mandando una instrucción. Y es algo que el sujeto lo va a recibir como un estímulo y va a dar una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Suena tu celular a las 2 de la mañana porque a esa hora te mandaron la tarea, ¿sí? Y te despiertan. Entonces tú dices, Toby, ¿por qué me mandan a esta hora? Estoy estresado, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones pues nos llevan a repensar esos conceptos que habíamos aprendido, que estábamos reflejando y que en este momento pues tenemos que crear los nuevos porque no podemos permanecer en esto. Y lo que nos toca a nosotros, que es la enseñanza, pues se replica de la misma manera. Esa famosa enseñanza tradicional, frontal, en donde nos la pasábamos en el pizarrón, ¿sí? Que fue mutando, que se fue desarrollando
y que llegó un momento en que se hablaba, si hay un aprendizaje conectado, pues tiene que haber una enseñanza conectada, y llegamos hasta la última noción que era neuroenseñanza, ¿sí? O sea, el uso del cerebro, ¿sí? Para poder crear estrategias para que el cerebro del otro sujeto aprenda. Y entonces tu cerebro tenía que diseñar estrategias para que el cerebro del otro aprenda. Y aquí es donde entra, ¿sí? En esta parte de la didáctica, aquí hace su aparición precisamente la tecnología. Porque ya no es cuestión de formar cubitos, que es como podías enseñarle a través de un rompecabezas. Ahora son procesos mentales superiores que tal vez no estábamos acostumbrados a analizar. Y habíamos obviado, por ejemplo, la parte táctil. Los sujetos utilizan el celular, utilizan los dedos, ¿sí? En lugar de utilizar la firma, incluso en bancaria te dan y firmas con un dedo. Entonces, estas maneras de enseñar, estas formas de enseñanza, ¿sí? Tienen que ir acorde con la noción de aprendizaje. Y como las formas de enseñanza son tan divergentes en este momento, ¿sí? Pues tenemos que tratar de que sea lo más concordante posible la forma en que estemos enseñando a como el alumno allí del otro lado está aprendiendo. Porque de lo contrario, ¿sí? Ni didáctica ni tecnología educativa nos va a funcionar. Ellos van a aprender lo que quieran aprender y nosotros seguimos enseñando lo que queremos enseñar, pero que realmente no enseñamos. Algo que es fundamental aquí, independientemente de las posturas, de las nociones tradicionales que se tengan, es clarificar, ¿sí? Que la enseñanza es también un proceso y que se me corresponde a mí. Y así como tengo que hacer toda una arquitectura en la plataforma para que el alumno aprenda, y ahora dar un taller virtual o un diplomado virtual, que pues no es lo mismo que darlo presencial, entonces me convierto en muchas cosas más que antes no hacía, porque ahí el aprendizaje me lo está exigiendo. ¿Y qué va a pasar cuando regresemos a la normalidad, entre comillas? Pues el alumno ya aprendió ahí por su lado, ya sabe que él se conecta y su cerebro va aprendiendo y a una velocidad tremenda. Y entonces cuando regresemos y querramos nosotros otra vez regresar a la clase frontal, pues el alumno simple y sencillamente va a decir, ¿para qué quiero la escuela? Si aquí no me enseña nada, yo puedo aprender solo. Y entonces estaríamos regresando a la época anterior. Fíjense cómo una crisis como esta puede generar tanto problema. Y entonces podríamos hasta cuestionar a los sistemas educativos. Tanto dinero se invierte en educación y finalmente en este momento vemos que hay una tremenda crisis. Porque así como muchos aceptamos, o al menos yo me considero un transeúnte digital, porque me gustó la tecnología educativa y la apliqué toda mi vida de docente y la sigo aplicando, hay quien es realmente un migrante, que la pandemia lo hizo migrar, porque él no tocaba la computadora y el celular no tenía Instagram, no sabe hacer, por ejemplo, una actividad en Instagram sencilla con sus alumnos, como subirle una imagen y que se arme una discusión. O no sabe que un taller se puede evaluar con imágenes a partir de lo que hagan en Facebook. O no saben que con una comunidad de aprendizaje creada en Facebook, ¿sí? Pueden generar conocimiento a través del texto y el uso de la imagen.
Entonces, quienes no van a migrar, ¿sí? Es como los que quieren cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos, ¿sí? Y hay quien va a cruzar con su visa temporal de trabajo, y hay quien va a cruzar nadando, exponiéndose a que y hay quien va a decir, no cruzo. Y entonces estamos en este dilema ahorita. Muchos están aguantando, ¿sí? Pero ya están a punto de decir, no sigo, porque yo no le entiendo a esto de la tecnología educativa pegada con la didáctica, es una locura. Yo no, mis clases son así, y se enseña y así, y la fórmula del el algoritmo se tiene que enseñar así. Y entonces es un momento de crisis para nosotros, porque sentarnos también a enseñar como lo requiere el momento, pues ya no es para que estemos con 40 grupos atendiendo en una semana, porque va a llegar un momento en que nuestro cerebro, pues vamos a tener que estar tomando un calmante para los nervios, como hacía Mafalda con el Nervocal. Fíjense que qué curioso cómo las cosas históricas a veces tenemos que recurrir a ellas para entender los procesos que se nos presentan. Y pues ya vieron que surge pues la tecnología educativa, pero no es nueva, no es nueva. La tecnología educativa empezó desde hace mucho tiempo. Aquí en México nosotros tenemos experiencias de tecnología educativa invaluables, que en su momento se desperdiciaron y que no quedó registro histórico de ello, es otra cosa, ¿sí? Pero hubo programas de tecnología educativa desde la empresa cuando iniciaba la tecnología educativa, como el uso de material manejado tecnológicamente, y en 1980 se reparten las cajas de muerto, que le llamaban porque parecían ataúdes, llenos de material didáctico en todas las escuelas rurales de México. Pero el antecedente anterior en México no es ese. En la década de los años 40, había un programa de capacitación magisterial que se daba a través de la radio, porque la educación era eminentemente rural, las comunidades no tenían luz, pero todos podían tener un radio de pilas y se sentaban alrededor del radio. Y muchos programas culturales, educativos para formar maestros y para formar alumnos eran a través de la radio. Esto no es nuevo. Que era conductista, el diseño instruccional totalmente un arquetipo tradicional, es posible. Pero aquellos en ese momento aprendieron algo. Aquí en México tuvimos la experiencia de un programa excelente, basado estrictamente en Skinner y basado en el modelo de Gagné y de la tecnología educativa emergente que proponía la UNESCO de estos años, del año 78, se creó un programa que se llamaba Audio Primaria, una casetera con pilas y un portafolio de cassettes, aquellos que se rebobinaban, ¿sí? Y tú podías atender a tus alumnos de cuarto, quinto y sexto con un guión didáctico totalmente conductista, eso sí es cierto, ¿sí? Pero que si lograbas hacer que los alumnos se interesaran en eso, ¿sí? Los alumnos tocaban el recreo y no salían porque estaban haciendo su actividad. Esa era la prueba de que funcionaba la tecnología educativa. Sin embargo, no se hizo caso, se desperdició ese programa, se arrumbó, muchos maestros no lo entendieron, empezaba la tecnología educativa y lo mismo que está sucediendo ahorita, ¿sí? No quisieron pasar con la visa a Estados Unidos temporal de trabajo, se quedaron del otro lado del río. Yo recuerdo que cuando recibí la escuela en Santiago Tuxtla, Veracruz, y me dice el director saliente de la comunidad, aquí está esto, profe, me dice,
¿qué es? Le digo, es una grabadora, unos cassettes para dar clase, pero yo nunca lo usé, me dice, porque el maestro es quien debe dar la clase, no una máquina. Y entonces había ese concepto de que la tecnología educativa iba a quitarte el papel de maestro y el cassette o la tele o el radio te iba a suplir. Prejuicio que seguimos viendo ahora, pero ya no con el radio ni con el cassette, sino con la computadora o con el celular. Y entonces el papel de la tecnología educativa es vital en este momento. Y tenemos que rescatar, ¿sí? Es como recordar cómo aprendimos a caminar. ¿Por qué no nos caemos ahora? Este repaso histórico, el presente no se puede entender sin recurrir a lo que pasó, ¿sí? Pero nos hace ver que en su momento hubo cosas de la tecnología educativa que quizás no estábamos de acuerdo. Yo luego me di cuenta de muchas cosas que no aplicaban en el modelo de los guiones, porque era muy conductista, totalmente skinneriano, pero que si tú lo aplicabas, funcionaba. Yo nunca me voy a olvidar de una visita que me hizo un inspector a la hora del recreo, allá en la Florida, el municipio de Santiago Tuxtla, y me dice, Florentino, ¿por qué eres malo? Me dice, ¿por qué, maestro? No los sacas, están allá, es hora del recreo. No, le digo, están ya, ellos quieren a la hora que quieren, salen. Y se acercó y les preguntó, oigan, dice, su maestro es malo, dice, ¿por qué los castigó? No, dicen ellos, estamos terminando la actividad y cuando terminemos lo del cassette, vamos a salir. Entonces se acercó y me dice, oye, entonces tú sí trabajas esto. Sí, le digo, yo sí lo trabajo y da resultado, le digo. La muestra es que ahí están, si no estarían jugando afuera. Pero entender esto de la tecnología educativa no es nada más decir qué bonito es examinarlo, ver en qué consiste, qué me sirve, qué no me sirve. O sea, hay que entenderla, comprenderla y entonces tomamos nuestra decisión. Alguien que me diga, pues es que TikTok a mí no me sirve porque yo doy una clase de matemáticas. Bueno, podrías decir eso, pero tal vez si el alumno hace su video de 1 minuto en donde cómo resuelve la fórmula matemática a través de interfaces, ¿sí? Momentos, ya ven que en TikTok se puede estar mostrando las figuras así rápidamente y te muestran el proceso de resolución del problema algebraico. Entonces tal vez lo vean sus compañeros y digan, ah, caray, ¿sí? Y lo entiendan mejor que estar viendo tu hora de clase grabada, ¿sí? En el pizarrón, que compraste hasta tu pizarrón para poder dar la clase en video, ¿sí? Pero sigue siendo un mal uso de la tecnología educativa. Aquí hay que entender que la tecnología educativa está inmersa en el proceso educativo, que la confundimos con uso de TIC, y decíamos el uso pedagógico de la tecnología de la información y la comunicación. Sí, es el uso pedagógico, pero no solamente es pedagógico, es didáctico. ¿Y en dónde lo necesitamos? En el cómo. Porque está muy bonito ponerle al alumno el link de dónde va a ser su mapa conceptual y se lo pones en la plataforma, ¿sí? Pero realmente estás usando la tecnología educativa para lo que es. El poner un link que conlleva. Todas estas cuestiones son interesantes y es un parteaguas en este momento para poder entender todos estos procesos. ¿Cuáles son los factores determinantes de la tecnología educativa para poderla vincular a la didáctica y aprovecharla en estos momentos? ¿Sí? Nosotros ahorita estamos teniendo alumnos que ingresaron a preescolar que no conocen la escuela. Tenemos alumnos en primaria que no conocen una primaria. Tenemos alumnos en secundaria que no saben
ni siquiera cómo es la puerta de su escuela, a menos que la hayan googleado para ver, para conocer el contexto, ¿sí? Y la hayan visto en Google Maps. Pero ahora desde un niño de un año y medio, está inmerso en esto y te maneja de manera táctil, ¿sí? Sabe qué video quiere ver y lo escoge. Y es capaz de seleccionar 3 videos de 3 diferentes formas, pero que sean la misma canción. ¿Y cómo lo hace? Si Vygotsky decía que eso se daba era uno de la segunda fase de la formación de conceptos. Y los niños de 1 año y medio son capaces de hacerlo ahora. Y entonces, ¿qué pasó con la teoría de Vygotsky? Y Piaget nos hablaba de la acomodación, el equilibrio, y lo practicó con sus hijos. Pero la diferencia era que los hijos de Piaget no estaban practicando con la computadora. Y ahora pongan a un niño de 1 año y medio, ¿sí? Pónganlo a ver videos y van a darse cuenta que de pronto son capaces de seleccionar primero 2, luego 3, luego 4 y luego hasta 5 videos, ¿sí? Sin que sepan leer, pero seleccionan los videos con la misma canción y diferentes grupos. Por un lado, Plim Plim, por el otro lado, Cantajuegos, por el otro lado, Bichikids, pero es el mismo video. Y entonces te pones a pensar en la formación de conceptos al estilo de Vygotsky, que viene de principios del siglo pasado. Dices, bueno, entonces aquí la tecnología educativa está jugando un papel en la formación de los procesos mentales de los niños. Y si esto está ocurriendo con los niños de 1 año y medio, ¿sí? ¿Qué tiene que ocurrir con los que tenemos, por ejemplo, en un doctorado, que son mayores? Entonces, las clases que tenemos que armar en una videoconferencia ya no pueden ser clases como esta charla, ¿sí? Sino que tenemos que inventar cosas, ¿sí? Y pensar como si fuéramos ese niño de 1 año y medio o 2 años y tratar de ponernos a, pues, crear, imaginarnos, ¿sí? Cosas nuevas, inéditas. No nos dé miedo que nos tachen de locos o de ultras o de deschavetados o el nombre que les quieran dar en Latinoamérica o en Estados Unidos. Está Paulina desde Michigan. Esto es así. Tenemos que adaptarnos al cambio, a los procesos. Y esa generación que viene, que nació y que no ha salido a la calle, pero que está en contacto con la tecnología, ¿sí? Nos está mostrando que toda aquella teoría psicológica se tiene que volver a repensar, ¿sí? Y cuando te es capaz el niño de 1 año y 6 meses de armarte la colección por colores que Vygotsky hacía en sus experimentos con los niños, ¿sí? Y para la creación de los famosos conceptos, y ves que lo arma, y entonces te quedas pensando, ¿qué pasa con el paradigma socioconstructivista? ¿No? Entonces, la tecnología educativa no solamente está determinando el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, sino que está determinando ya, ¿sí?, el que va a ser del futuro. Porque estos niños tendrán que tener ambientes de aprendizaje totalmente nuevos. Aunque regresemos, entre comillas, a la normalidad, el cerebro de ellos ya no va a regresar a la normalidad. Ellos ya aprendieron así y así van a seguir aprendiendo toda su vida. Y entonces ahí es donde entra el papel de nosotros como educadores, que tenemos que entender que esto es complejo y tratar de hacer lo que se pueda, porque también hay que reconocer que no todos los contextos son favorables para realizar estos procesos, ¿sí?
¿Por qué? Porque por un lado, puede ser que no se tengan las competencias digitales para, ni por parte del enseñante, ni por parte del alumno, ¿sí? El niño de la imagen anterior, pues qué bien, tiene su tableta, pero si nos vamos a una comunidad rural, en donde de 50 pobladores, 3 tienen celular, pues las competencias no pueden ser de todos. Y la accesibilidad tampoco, porque el Internet no llega a todas partes. Y mandar la tarea por WhatsApp implica gastar saldo. Y si no tienes dinero, no puedes mandar la actividad. Entonces el papá o la mamá tienen que salir a trabajar para tener dinero y ponerle saldo, ¿vale?, al celular y mandar la tarea. Pero si en tu comunidad no hay ni luz, ¿cómo puedes acceder al programa de televisión? ¿O cómo puedes recibir la instrucción para que tú puedas realizar la actividad? Entonces el maestro tendrá que ir a la comunidad a hacer perifoneo, o tendrán que hacer como hicieron aquí comunidades en Oaxaca, que por radio dan clases, así al estilo de los años 40 y 50, o inventar nuevas alternativas, ¿sí? Entonces, esto de la tecnología educativa también tiene su complejidad, no es tan sencillo, ¿sí? Quien tiene el recurso económico, pues no tendrá tanto problema, pero aquí en Latinoamérica, gran parte de nuestra población ni tiene acceso al Internet, ni tiene las competencias digitales, ¿sí? El caso con nosotros se agrava porque en la malla curricular de la formación de maestros normalista se minimizó, cuando que en la malla anterior habían dado una prioridad a la tecnología, a las tecnologías, a las TIC, llamadas TIC, y luego se minimiza, viene la pandemia y ahora hay que crear periódicos digitales en las normales, y entonces eso requiere de manejo de competencias digitales. Y la famosa clasificación de que del nativo, ahora ya vimos que pues, ¿qué está ocurriendo con los niños pequeños? Pero la mayor parte de los sistemas educativos se están enfrentando a esto, a problemas de accesibilidad y a problemas de competencias digitales. Ni el maestro las tiene y el alumno, por carencias económicas, pues no las maneja, ¿sí? Esto nos lleva también a pensar en el otro lado, en la parte oculta de lo que es todo el sistema educativo, lo que no se dice y lo que no se expresa, pero que está ahí y está vivo y duele, porque nos duele ver comunidades indígenas, comunidades americanas, descendientes de América, que no tienen ninguno de estos dos aspectos. Entonces, pues, finalmente nosotros tenemos que entender que todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro, el docente, el contenido, las formas y los procedimientos, las estrategias, el tiempo, el recurso, y sobre todo el para qué va a servir todo esto, ¿sí? Lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ahora tenemos aulas allá sin alumnos, tal vez quedaron muy bonitas, pintadas y con material didáctico, pero que no hay ningún sujeto ahí. Es un mundo muerto. Y ahora tenemos un mundo con inteligencia artificial del otro lado. Y entonces tenemos que hacer la vinculación de un mundo artificial, ¿sí? Y recurrir nuevamente desde aquellos principios básicos de la didáctica magna, ir rescatando lo que podemos replicar y lo que nos puede servir para esta virtualidad. Porque no nada más es armar
el grupo en Google. Tiene que haber un diseño. Llámenle diseño de aprendizaje, diseño instruccional, pero los elementos del proceso, esos no pueden quedar fuera, ¿sí? El planeta muerto está allá y el planeta artificial está aquí. Pero la didáctica tiene que juntarse con la tecnología educativa para que esto funcione. Y al rato que este regrese acá y el planeta reviva, ¿sí? Ese va a ser el gran problema, porque lo tecnológico no se va a ir, llegó para quedarse. La tecnología educativa que no había sido entendida como tal, sino solo como uso pedagógico de las TIC, en este momento tiene que renombrarse y tienen que aparecer nuevos estudios sobre qué se está haciendo, ¿sí? En esta educación a distancia híbrida, ¿sí? Porque eso híbrido no se va a ir. Nosotros vamos a seguir conviviendo con esos niños que ya brincaron las etapas de Vygotsky antes de. Y entonces, si seguimos pensando en que el concepto se crea hasta la adolescencia, pues vamos a estar en un error. Y en lugar de ser enseñantes, pues únicamente vamos a ser acompañantes, porque el alumno va a aprender por sí mismo. Y va a llegar un momento en que nos va a cuestionar. Es decir, ¿para qué hay maestro si no enseña? ¿Para qué hay escuela si no aprendemos en la escuela? Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar, ¿sí?, el grado de si no sabemos hacer esta correcta vinculación entre lo que es la tecnología educativa y la didáctica, sobre todo pensando en los escenarios posibles y futuros. Y algo que también pues viene a recaer y no es nuevo, la tecnología educativa, uno de sus soportes precisamente eran las teorías del proceso de la información, que ellos Gagné, y tenemos que estar viendo en este momento que hay mucho en las redes sociales, ¿sí?, donde podemos trabajar la cuestión educativa y en donde los alumnos, sin que nosotros se lo digamos, ellos son capaces de hacer un grupo solitos de autoaprendizaje y es una comunidad de aprendizaje y el asesor ni siquiera lo sabe, no lo invitan a participar, ¿sí? ¿Y qué es lo rescatable de esto para la didáctica y la tecnología educativa? Que en todas estas redes sociales, en todas estas comunidades de aprendizaje a la cual tienen acceso nuestros alumnos, ¿sí?, pues hay que recurrir a la vieja guardia de los antiguos comunicólogos que nos decían, hay que estar atentos a ver quién dice algo, y eso sigue ocurriendo. Lazo lo decía hace años, ahí por 1978, y lo seguimos viendo en la realidad. Apenas alguien publica algo en Instagram o en Twitter, enseguida se replica. Pero ¿en qué no nos estamos fijando? En lo que dice, porque como es muy rápido, ni tampoco nos detenemos a pensar por qué lo dice, mucho menos, ¿sí?, el qué implica. Solamente vemos quién dice algo y automáticamente le damos me gusta, ¿sí? ¿Y por qué medio lo hacen? Curiosamente está estratificado por edades, al menos de los pocos así estudios empíricos que he hecho con mis grupos que he tenido. Hay cierta preferencia por Instagram, por Twitter, por Facebook, ¿sí? Y muy poca, por ejemplo, a comunicarse por LinkedIn, ¿sí? Entonces, depende del medio, depende del nivel, de muchas cosas, pero este proceso de comunicación, que antes lo obviábamos y que incluso la asignatura de comunicación educativa desapareció de todos los planes de estudio y de todos los posgrados, lo obviaron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se da como flujo de información a través de una red virtual. Y entonces en Internet, pues es un proceso de comunicación vivo, ¿sí?
Y eso nos lleva a volver a los clásicos, ¿sí? Nos está ocurriendo algo como lo que pasó en el Renacimiento, ¿sí? Que para el humanismo tuvieron que recurrir a los clásicos. Pues nosotros ahora estamos recurriendo a los clásicos para poder entender y comprender lo que pasa y tomar nuestras decisiones. Porque si pensamos que las redes sociales no sirven para la educación, entonces no estamos vinculando tecnología educativa con didáctica. Pero hay que saber el cómo, ¿sí? Y aquí viene una hipótesis central, o mi propuesta, ¿sí? Que tiene que haber un modelo emergente, un modelo didáctico tecnológico, pero no el clásico. Aquí tiene que ser convergente y divergente al mismo tiempo. Tiene que ser holístico, ¿sí? Complejo e incierto, como dice Morin acertadamente. ¿Por qué? Porque aprendiente y enseñante están en contextos muy diferentes. Cerebros plásticos los dos, pero que no están aprendiendo de la misma forma, y un cerebro no se da cuenta de cómo aprende el otro, ¿sí? Y en donde los medios digitales nos están obligando a hacer cosas digitales que jamás en nuestra vida pensamos hacer, ¿sí? No hay investigación en acción digital. Sin embargo, están habiendo procesos transformativos con la enseñanza a distancia. Y eso es investigación digital. Y me van a decir, bueno, pero ¿en dónde encontramos un libro de investigación en acción digital? Pues no existe. Y la pedagogía digital se había estado manejando como un esbozo, y ahorita todo el mundo está haciendo cursos de pedagogía digital. Pero la pregunta es, ¿y cuál pedagogía digital? ¿Sí? Entonces, aquí lo que requerimos, si es cierto, tiene que ser interdisciplinario totalmente, porque ya vimos que es holístico, ¿sí? Pero la metodología que tenemos que utilizar ahora, con esos elementos tradicionales que veníamos viendo, ¿sí? Tenemos que agregarles otros, ¿sí? Porque no es posible en este escenario, ni en el futuro, si pensamos que va a regresar a una normalidad y yo voy a volver a agarrar el pintarrón o el clásico pizarrón y mi gis, pues eso no es posible, no va a ocurrir. Eso es un sueño, ¿sí? Aquí hay que estar pensando en que lo que va a ocurrir es que cambios acelerados, ¿sí? Procesos acelerados. La etnografía digital, el libro se editó en el 2019 con Sarah Pinkel, ¿sí? Y ahorita todo el mundo está haciendo etnografía digital. ¿Por qué? Porque pues es la única forma que tenemos de investigar, porque ahí los tenemos en Zoom, porque nos mandan tareas digitales por WhatsApp, porque el grupo, la comunidad de aprendizaje está en WhatsApp o lo tenemos en Facebook. Y entonces, ¿cómo aplicamos etnografía clásica ahí? Allá no hay un Malinowski con los miembros de la isla ahí tomando notas, porque no hay contacto físico. Todo esto viene a cambiar no nada más la cuestión didáctica o la cuestión de la tecnología educativa, sino también algo que es la investigación. Porque, por ejemplo, este modelo didáctico tecnológico que hoy les planteo, pues tiene que ser investigado. Y no pierdan ustedes la vista de que muchos congresos a partir de ahora van a ser totalmente digitales, van a ser en línea. ¿Por qué? Porque así van a ser los procesos. Y las comunidades científicas van también a entender estos procesos. Si no lo entienden, pues se van a ir quedando rezagadas, ¿sí? Entonces, la investigación tiene que ir pegadita a la educación y también usando la tecnología educativa, ¿sí? Por ejemplo, Mascudea, que es un software que te analiza hasta Twitter e Instagram o NVivo, ¿sí? Que antes los investigadores la obviaban totalmente, no les interesaba saber de ello,
¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que están recurriendo? Entonces, este modelo tiene que ser divergente y convergente al mismo tiempo, ¿sí? Porque no nos podemos centralizar en esto. Y rescatar, eso sí, tenemos que examinar detenidamente, ¿sí? Nuestros presupuestos, cuáles son nuestros saberes y entender que mucho de la tecnología educativa y de la didáctica antigua no puede ser eliminada, ¿sí? Una cosa es que las aulas estén al revés, otra cosa es que el maestro se ponga al revés, ¿sí? Tenemos que de alguna manera diagnosticar alumnos, tienen que existir propósitos, ¿sí? Tiene que haber una sistematización de la enseñanza y tenemos que verificar si el alumno aprendió o no aprendió. Tiene que haber una evaluación. Nada más que los cánones a los que estábamos acostumbrados, pues se rompieron y ahora ese es el problema, que no sabemos cómo se evalúa una participación en línea o qué características debe tener, ¿sí?, la actividad que voy a poner en la plataforma Moodle. Y aquellas famosas estrategias que de libros hasta de 200 hojas de dinámicas grupales, pues cómo ahora hago estrategias, ¿sí?, como para aplicar, por ejemplo, la técnica de los sombreros de manera digital. Entonces, si no examino todo esto, ¿sí?, no puedo entender que existe una didáctica tecnológica. Y entonces seguiré pensando en los recursos tecnológicos nada más. Y el aula seguirá de cabeza al igual que yo. Y obviamente los alumnos, pues no van a aprender, ni siquiera con el estilo tradicional de enseñanza que teníamos. Esto yo creo que es básico. Tenemos que examinar bien qué nos sirve, qué nos sirve, entenderlo, procesarlo y juzgar qué vamos a usar, qué podemos usar, qué da resultado. Lo que no dio resultado, pues lo cambio, lo quito, ¿sí? Y eso va a llevar a un proceso muy rápido de cambios acelerados, ¿sí? Muy parecido a lo que pasó en el Renacimiento y a lo que pasó en la Ilustración, con las cuestiones filosóficas y educativas. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Tenemos un nuevo renacimiento, ¿sí?, que no lo hemos comprendido, no hemos visto de qué tamaño es el monstruo. Esa es otra cosa. ¿Y a qué conclusión llegamos? Bueno, pues es una invitación a que hagan locuras, a que hagan cosas inéditas, a que no tengan miedo. Estamos creando y vamos a hacer historia, ¿sí? Cada experiencia, cada innovación que ustedes hagan uniendo a la didáctica con la tecnología educativa, va a ser leído, va a ser una anécdota contada dentro de 50 o 100 años de lo que se hizo. Pero hay que aprovechar el momento, ¿sí? Hay que aprovechar el momento y trabajar sobre ello. Y algo que hicieron los de la Ilustración, hicieron en los momentos de crisis, ¿sí?, menos en la escolástica, y no lo hicieron en el paso hacia la Edad Media, ahí fue un retroceso, pero en todos los que ha habido avance, ¿sí?, se ha recurrido a lo clásico y se ha rescatado de ahí las ideas. Mucho de esto que hoy hemos charlado, si ustedes leen a Kant, van a encontrar que hay cosas de Kant, hay cosas de Spencer, de Hume o de Luke, ¿sí? No es nuevo. Yo no vengo a descubrir el hilo negro. Por eso a propósito puse todo esto negro. Aquí nadie va a descubrir nada. Aquí se trata de crear y de pensar que el que está allá del otro lado es el que va a aprender. Y que nuestra función de enseñante es lograr que él aprenda. ¿Cómo? Pues usando una metodología didáctica, ¿sí?, con una metodología tecnológica unidas que permite que se dé eso. Y tratar de estar al nivel del alumno, porque el alumno en este momento va 100 pasos adelante de nosotros, en todos los niveles, ¿sí?, desde el nivel superior hasta el nivel de preescolar. Ya les decía yo el caso de esta generación de niños.
que no sé qué nombre les vayan a dar, o cómo, qué nomenclatura, pero ya rebasaron las famosas etapas piagetianas y vygotskianas, ya están rotas. Eso se los puedo asegurar. Y si no, véanlo con cualquier niño que esté en su casa o cerca de su casa, o un familiar o un vecino, y obsérvenlo y vean qué cosas está haciendo, ¿sí? Y esto pues nos lleva a pensar que hay que aprovechar el momento y hacer cosas inéditas. Esa es la invitación. Y no ven, ¿sí? Muchos se van a reír, dejen que se rían. Tal vez dentro de 50 años esa anécdota sea contada, que fue una experiencia exitosa. Y digan, yo logré vincular la didáctica con la tecnología educativa. Y alguien también diga, pues por la accesibilidad y por aquí batallamos, pero sin embargo pudimos armar algo, ¿sí? Al estilo totalmente de Skinner, con materiales y guiones didácticos físicos, pero lo hicimos. Eso es lo importante de la vinculación de la tecnología con la didáctica. Pensar no en uno como enseñante nada más, sino pensar en el que va a aprender, ¿sí? Y tratar de alcanzarlo, porque él va rápido, va veloz, y nosotros queremos seguir en nuestro confort, y ya no va a ser posible. Pues con esto damos por concluida esta charla. Yo les agradezco mucho que hayan estado, y pues un abrazo fraterno desde Unicepes a todos, esperando que tengan una tarde agradable y que al menos se vayan con esas ideas de innovación y de hacer cosas al estudio de Julio Verne, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Briceño, por esta excelente ponencia que nos dio el día de hoy. Hasta la vista.